La cultura purépecha con Antonio Martínez y Joana Sánchez. Ubicación geográfica de los purépechas. Bueno, a esta cultura también se le conoce como tarascos. Su cultura se sitúa cronológicamente en el periodo posclásico, cuya evolución fue la más notable en la zona lacustre de Michoacán. En la época prehispánica, los pueblos purépechas ocuparon la mayor parte del estado de Michoacán, pero también ocuparon algunos de los valles inferiores de los estados de Guanajuato y Jalisco. Actualmente se han establecido en otros estados de la República, como lo son Colima, Baja California, Estado de México y Guerrero. A la vez, algunos han emigrado a otros países. Esta cultura se logró desarrollar entre el año 1200 y 1521, llegando a incluir como otomís, matlancincas y chichimecas. Hay estudios sobre su origen. Algunos historiadores han encontrado parecidos con algunos pueblos sudamericanos, sobre todo en su lengua y en su cultura material. De estas similitudes surge la hipótesis sobre un supuesto origen en la zona del continente. Según la teoría, los purépechas habrían llegado a Mesoamérica en una migración que siguió las costas del Pacífico hasta recorrer el río Balsas y alcanzar Michoacán. Los estudios realizados han mostrado similitudes entre la lengua de los purépechas y el quechua sudamericano. Igualmente, se han encontrado estilos parecidos a la cerámica y la metalurgia. Algunas de las características de la cultura purépecha es que fue una civilización precolombina que habitó la región de Mesoamérica. Su capital fue la ciudad de Tzintzuntzan, que significa lugar de colibrís. El pueblo purépecha nunca fue conquistado por el Imperio Azteca, a pesar de varios intentos por los mexicas para lograrlo. La cultura purépecha tuvo como figura más importante al rey Taricuri, cuya descripción se asemeja a la del dios Quetzalcóatl. Según sus leyendas, Taricuri fue el fundador del estado Tarasco, junto al lago Pátzcuaro. Este Cazonzi, palabra en el idioma purépecha que significa gobernante, extendió el territorio de su imperio, ejerció el poder con justicia e impulsó la ciencia y el arte. Antes de fallecer, de ciudades, las que estaban en las orillas del lago Pátzcuaro constituían el centro del poder. Los centros ceremoniales más importantes eran Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Iguatzio. La cultura purépecha daba una gran importancia a la guerra. Posiblemente su carácter guerrero fuera una obligación ante los continuos intentos aztecas por conquistarlos. Además de su habilidad para el combate, se destacaron por las armas que fabricaban, desde hachas a hondas, pasando por arcos y flechas, lanzas o garrotes. Se sabe que los guerreros purépechas eran especialistas en preparar emboscadas. Para ello, se camuflajeaban en las mejores zonas y atacaban al enemigo desde varios frentes. La cultura purépecha tenía una religión politeísta, esto es, con varios dioses a los que rendía culto. Su deidad más importante y antigua era el dios del fuego, Curicaeri. Como en muchas otras culturas mesoamericanas, la clase sacerdotal acumulaba un gran poder. Al frente de esta se encontraba un sumo sacerdote. Había tres dioses principales, considerados como los más importantes para los purépechas. El primero era Curicaeri, padre del resto de los dioses. Estaba relacionado con el fuego y envejecía según el recorrido del sol por el cielo. La esposa de Curicaeri, llamada Queraperi, era la siguiente deidad en importancia. Se asociaba con la madre tierra y de ella dependía la vida, la muerte, la lluvia y la sequía.
Por último, el trío de dioses principales era completado por Zaratanga, hija de Cueraperi. Los purépechas la asociaban a la luna nueva y realizaban sacrificios humanos en su honor. La arquitectura purépecha se caracteriza por la construcción de varias plataformas terrazas y por pirámides de planta mixta como yacatas. Algunos de sus vestigios arqueológicos son: Zona arqueológica de Tzintzuntzan, Zona arqueológica de Iguazio, Zona arqueológica de la Ciudad Perdida, Zona arqueológica de Tres Cerritos y por último, la Zona arqueológica de San Felipe dos Alzati. Economía. Inicialmente los purépechas o tarascos tenían una economía basada en la caza, especialmente de las tortugas, pero luego la economía se expandió en base principalmente en la agricultura. Ellos se desarrollaron muy bien en el área de trabajo de la madera, metales y tejidos. Cerámica. En sus recipientes predominan dos formas: los cajetes tripoides con grandes soportes huecos y las vasijas provistas de un asa estribo y una vertera de forma tubular. El juego de pelota purépecha es el deporte que le ha abierto la puerta al mundo a otras diversiones autóctonas y tradicionales como la elaboración de papalotes y los juegos de destreza mental, además de ser una de las tradiciones mexicanas más antiguas. Con un simbolismo profundo y mágico, el juego de pelota purépecha conmemoraba el nacimiento del sol y a la vez fue creado con la intención de lograr el equilibrio del cosmos y de la tierra de los dioses. Así, y de acuerdo a la leyenda, esta actividad que se jugaba frecuentemente con una pelota de trapo llamada Zapanducua fue creada cuando el nacimiento del planeta Marte desencadenó catástrofes naturales contra la Tierra. Sin embargo, cuando se ejecutaba con la pelota encendida, simbolizaba el paso del sol por la esfera celeste o la lucha entre las tinieblas de la noche y la luz del día. Gracias por su atención, compañeros y maestra.